Okay, Rodion. We are ready, Rodion, whenever you are. Thank you very much, Brian, and good evening from my Muchas place. gracias a todos y a Brian. Buenas noches de donde estoy. Entiendo que Good eso morning es un from webinario internacional. Entonces, buenos días, night tardes, for noche, participants. en My donde name is estén en el Rodion mundo. Yo me llamo Zizan, Rodion person from the Sulindinzaga Russian y Siberia, yo and soy today de Siberia, en um, Rusia. serving Y in my capacity as hoy así a estoy co-chair of the presentando en Global mi Committee capacidad for the como Summit, presidente del Comité de and Coordinación also Global de los the Pueblos chair of the Indígenas Summit on Just Transition and Indigenous y Peoples. también como Welcome to miembro del Comité committee de la Transición for the Justa time para Pueblos being. Indígenas. Muchas gracias de nuevo y por estar con nosotros. Y Uh, Before we move to antes our de program, I would like pasar to a make nuestro programa, me gustaría housekeeping mencionar announcement. unos temas The meeting administrativos. will be held Esta in reunión se two llevará a languages. cabo en The los working language is English, idiomas, va a ser followed by en simultaneous translation inglés into y Spanish también con and la Russian. interpretación en español y Please use the ruso. bottom Por favor, down utilicen el button botón in your que está en la barra language. inferior de Zoom para elegir Um, su idioma de preferencia. and also, I would Y like también me gustaría to ask all participants to identify solicitar a todos los yourself participantes a que se presenten en el briefly, chat. your name, your organization, Pongan occupation, brevemente su nombre, which will organización, be nación so helpful for y us región. Nos to have a dialogue. ayudaría mucho a entrar en un We are diálogo. having already more than 200 Hoy participants, tenemos más de so 200 this demonstrates participantes, the entonces importance eso and es, relevance of the eh, meeting. demuestra la importancia y relevancia de esta reunión y los And temas a tratar. we will have Y 1 hour and 30 minutes. tenemos I know una it's a bit hora, 15 short minutos. time for this Sé que es presentation. muy poco That's tiempo why para we tratar de ese tema should be tan very amplia, focused pero vamos a estar muy today. enfocados, In terms of our concentrados y program, en cuanto a nuestro programa, we'll provide vamos opportunity a estar dando for la seven oportunidad sociocultural regions a to todos, bring a cada uno de their las own 7 perspective, regiones socioculturales ideas, and solution y under the agreement para hablar agreed sobre las conditions. problemáticas y posibles soluciones And para also, lograr una transición let me justa. express Y our también me great gustaría expresar gratitude to the Global Committee nuestro agradecimiento al representing all Comité seven Global regions and que our representa partnership las 7 coalition regiones y nuestro for socio, la great and coalición fantastic SEARCH, team working y para su in excelente trabajo y like trabajo en the summit Ginebra. Indigenous Summit ¿Y on Just Transition por qué now, ese because you know that cumbre um, ahora? 10 years Eh, ago under the Paris Hace Agreement más de 10 años, it was bajo el Acuerdo de extended and París, all stakeholders hubo commitment to move una from fossil declaración y fuels to compromiso so-called para clean. pasar de los And since that combustibles time, the fósiles concept of green economy a una transportation energía has been limpia. Y desde ese perfected. momento ha sido But while eh, it speaks of sustainability and innovation, un enfoque en it eso. Y also aunque establish enfatiza repetitive la cycle of cost, sustentabilidad y exploitation, industrialización, inequality, también está and arraigado al disadvantages pasado of those who have protected lands or y its nature, violando its las nature. personas en las tierras So this protegidas. summit was a time Entonces, when esta people should cumbre get fue un together momento para que se and to reunieran assert esos their rightful pueblos place in this y conversation tomar su lugar and to en esta make clear conversación that y any hacer transition to que green sea economy claro que esa must transición a also una be economía justified. verde también debería ser Transition una that transición respects justa, our lands, una our transición que rights, respeta and our nuestras values. tierras, derechos And the goal of the y summit nuestros was quite recursos. clear: Y la meta, to el bring all propósito de seven la regions cumbre fue muy closer claro, y to the traer todas las perspective, 7 regiones trying
reunirlas para redactar una declaración unificada. ¿Cómo pueden contribuir sobre cómo pueden contribuir los pueblos indígenas a una transición justa? La segunda meta fue dar un lugar, hacer un espacio para diálogo que incluye terceras partes, los mecanismos de Naciones Unidas, ONGs y otras asociaciones, ya que es una agenda muy larga. La cumbre nos enfocamos en 5 puntos claves. Evaluar las tendencias y cambios en la economía verde que nos estamos enfrentando. La segunda, también deliberar y desarrollar los valores, visión de los pueblos indígenas, pero también monitorear la colonización en esa economía verde. Y el tercer punto fue muy fuerte, muy crítico, enfocándose en los minerales y la economía verde, ya que sabemos que hasta ahora los minerales críticos son esenciales para la transición energética. Y el cuarto tema está enfocado en las injusticias y queremos evitar las injusticias y tener una distribución justa de recursos. Y el quinto tema fue bastante amplio, que incluye la agricultura y varios otros temas, porque una transición justa a una economía verde realmente comprende muchos diferentes temas. Y en mi presentación me gustaría enfatizar que la cumbre representa un nuevo capítulo en la democracia indígena, de que nuestro llamado colectivo a acción, una declaración de principios y un mapa a seguir para conseguir justicia. Y no, esa declaración que resultó de la cumbre no es una declaración de ideales, es algo de significado global. Y ese llamado a la acción que requiere que nosotros todos tomamos los siguientes pasos desde la sustentabilidad, desde el sector privado para asegurar que se respetan los derechos indígenas, de la filantropía para realmente proponer iniciativas y la sociedad civil para seguir amplificando las voces indígenas. Y solamente juntos podemos convertir esa visión en realidad y fijar un precedente para esa economía, transición que es en beneficio de todos. Entonces les invito y les animo a todos los ponentes que compartan con nosotros todo su conocimiento, experiencia que han llevado de la cumbre, pero también basado en sus perspectivas regionales y cambios que están enfrentando. Y el primer ponente que me gustaría invitar a hablar es Galina Angarova. Por favor, preséntese, Galina. Y tienes 7 minutos para presentar el documento resultado de la cumbre. Gracias, Rodion. Yo soy Galina Angarova. Yo vengo de la proceda del clan Navasi de la nación Ekrit de los pueblos buriatos de Siberia. Les saludo desde las tierras tradicionales del pueblo Multnomah en Portland, Oregón. Soy directora ejecutiva de la Coalición para Garantizar los Derechos de los Pueblos Indígenas en la Economía Verde, SURGE por sus siglas de inglés. Somos una coalición de socios de confianza que incluye a organizaciones Batani Fund, Tallgrass Institute, Cultural Survival, Earthworks y Society of Threatened Peoples y también el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas como miembro afiliado. Antes que nada, me gustaría agradecerles por acompañarnos hoy. Espero que estén cuidando en estos tiempos difíciles. No importa lo difícil que sea o vaya a ser, por favor recuerden que a lo largo de la historia de la civilización humana, la lección ha sido siempre que los imperios suben y bajan, los dictadores y políticos
vienen y van, pero las personas permanecen, las comunidades permanecen y por eso es crucial para nosotros mantener una visión a largo plazo como pueblos, como comunidades y continuar nuestra resistencia y búsqueda incesante de la justicia, la equidad, los derechos humanos y los derechos de propiedad. Y nos encontramos un momento crucial de la historia en que las iniciativas mundiales para la transición a las nuevas tecnologías cobran velocidad y invierten enormes cantidades de dinero en la extracción de minerales de transición, desarrollar las tecnologías de energías renovables como inteligencia artificial, movilidad eléctrica, entre otros. Hay informes que sugieren que para hacer posible esta transición se tendrá que extraer el equivalente a toda la extracción de toda su historia. Además, los países se están apresurando a asegurar sus suministros de minerales de transición, arriesgando a las comunidades en medio de una peligrosa competición geopolítica, con cifras que indican que actualmente el 54% de los proyectos de extracción de minerales de transición se encuentran en o cerca de las tierras de pueblos indígenas. Mientras tanto, las industrias extractivas siguen impulsando discursos perjudiciales que sugieren que las sociedades deben aceptar que los impactos medioambientales son inevitables porque no hay otra forma de resolver la crisis climática más que minar para salir de ella. También estamos testigos viendo a que la agricultura industrial se está arriesgando nuestra soberanía. Entonces hay una necesidad para transicionar para dejar esas prácticas dañinas que solamente enriquecen a pocos. Entonces, nosotros hemos reunido como los 7 regímenes socioculturales del mundo para definir de manera colectiva de cómo puede ser una verdadera transición justa para los pueblos indígenas. Les invito a leer el documento final y también les pido que pongan el enlace en el chat del documento. Así es como se ve esa transición justa mientras trazamos un camino para nuestras prioridades en este nuevo contexto. Entonces, me gustaría compartir esa visión y significado que definimos en esta reunión. La visión. Para los pueblos indígenas, una transición justa significa ejercer nuestras propias formas de vida, gobierno territorial, de acuerdo a nuestras tradiciones y formas de vida. Desarrollar principios y protocolos para guiar al mundo hacia la curación, la sanación de las múltiples crisis medioambientales a las que nos enfrentamos para vivir en armonía con el mundo natural y para garantizar que nuestro papel y responsabilidades inherentes se respeten y apoyen a través de nuestras propias voces. Significado. Para los pueblos indígenas, una transición justa significa ejercer nuestras propias instituciones y sistemas de gobierno de los pueblos indígenas, basados en nuestras tradiciones y formas de vida. Es una restauración de lo que éramos, un retorno a la totalidad, desde el vientre de nuestra madre hasta las estrellas sobre nosotros. Es nuestro derecho cultural a ser quienes somos y nuestro derecho físico a estar sanos, tener una buena vida, estar seguros. Buscamos la transición justa hasta que todo lo sagrado sea restaurado. Apoyamos la coordinación mundial, solidaridad y el intercambio de conocimiento y experiencias para fundamentar la defensa colectiva de las soluciones de los pueblos indígenas. La aplicación actual de la economía verde y la transición justa a menudo perpetúa las prácticas coloniales al violar los derechos de los pueblos indígenas y hacer caso omiso del consentimiento libre, previo e informado. Estas actividades son un cambio de imagen de los sistemas de explotación en lugar de un cambio genuino. Una verdadera transición justa requiere una transformación radical de los sistemas económicos en consonancia con las cosmovisiones indígenas que dan prioridad a la sustentabilidad, el respeto por la naturaleza y la integridad cultural. Aunque conceptos como coadministración, administración conjunta, cojurisdicción y jurisdicción
jurisdicción cruzada. Pueden a veces proteger los ecosistemas, implicar los pueblos indígenas en tomas de decisiones. A veces se utilizan indebidamente para socavar los derechos indígenas. Estos marcos pueden diluir la soberanía, no respetar los tratados entre naciones y marginar la autoridad indígena sobre sus tierras y recursos. Para lograr una verdadera equidad, estos mecanismos deben dar prioridad y respetar los derechos inherentes de los pueblos indígenas, tal y como se afirman en el derecho internacional y en los tratados, garantizando su liderazgo y consentimiento en todos los procesos. Entonces, el documento contiene 11 principios para una transición justa. No hablaré de ellos a profundidad por falta de tiempo y espero que nuestros ponentes puedan hablar más sobre eso, pero debido a límites del tiempo, les invito a leer el documento para aprender más. El primer derecho es el derecho a la vida. Segundo, derecho de autodeterminación y soberanía de los pueblos indígenas. Tercero, descolonización. Cuarto, reparación, devolución de tierras y plena restauración de tierras, territorios, aguas y biodiversidad. Quinto, respeto de los modos de vida de los pueblos indígenas. Seis, transparencia y responsabilidad, rendición de cuentas. Siete, reparaciones históricas. 8. Plena protección de los pueblos indígenas. Noveno, reconocimiento de las funciones y responsabilidades de los pueblos indígenas. 10. Mantener 1.5 grados. 11. Enfoque a las cadenas de suministro basado en los derechos. El documento también contiene 10 compromisos de acción y aplicación. Por favor, léanlo. Me gustaría mencionar el compromiso número 8. De acuerdo con el artículo 10 de la Declaración de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, los pueblos indígenas tienen una cero tolerancia con respecto a cualquier desalojo, desplazamiento, reubicación, desposesión y expulsión forzosos en nombre de cualquier desarrollo, incluidos los proyectos de transición verde y la creación de áreas protegidas, y necesitan formular un modelo de desarrollo que no genere desplazamientos. Estamos difundiendo ampliamente este documento y lo llevaremos a nuestras comunidades también. Y estamos preparados para defender los derechos de los pueblos indígenas en este nuevo contexto. Por último, decir que vivimos en una época en la que se haya erosionado sistemáticamente nuestra capacidad de acción como individuos y comunidades. El sistema alimentario industrial ha pirateado incluso nuestros microbiomas y papilas gustativas, dictando nuestros antojos y preferencias mediante productos de ingeniería, un marketing implacable. Nuestros gustos y aversiones, nuestra atención e incluso nuestro tiempo han sido colonizados, dejando a muchos de nosotros adictos y pagados de dispositivos y soluciones, tecnologías que nos desconectan de nosotros mismos y de los demás. Para recuperar nuestra verdadera agencia, debemos recordar quiénes somos en esencia. Somos seres profundamente enraizados en la naturaleza, no separados de ella. Nuestros cuerpos son extensiones de la madre tierra, nuestras voces llevan el eco de nuestros antepasados y nuestro propósito es vivir plenamente vidas plenas en este planeta, no a través de la lente de los dispositivos, sino mediante una conexión directa y sin intermediarios con el mundo que nos rodea. Recordando esta verdad es como encontramos nuestro poder, nuestra agencia y la voz que la Madre Tierra habla a través de nosotros. Muchas gracias, Galina, por esa presentación fuerte del documento resultado, por tu compromiso, por tu capacidad de lucha y tu pasión. Estoy seguro que seguiremos juntos y para darle fluidez a las 7 regiones, quisiera decir que estas 7 presentaciones que vienen, haremos posteriormente un intercambio y proveer un espacio para que los participantes hablen. Vamos a comenzar con Dasaleg Kebede de África.
Y la pregunta es What does a bastante two-step sencilla, transition look like in your las region? regiones. And how do you see ¿Qué the proyectos challenges de of transición achieving justa están impact afectando a sus territorios on y traditional derechos indígenas de tu and región? sub-regional levels? And what are the ¿Cómo challenges sería una and verdadera opportunities transición we justa are en la facing in región? this ¿Cómo podría in your aplicarse este region? documento final de la cumbre? So, ¿Y cuáles son los at retos this actuales y initial soluciones phase, I would recomendadas like to en su invite región? Entonces quisiera Nizami Kebede and darle Gasa. la bienvenida a The floor is Dazaleg, que ve yours. de casa, por favor. Hello, ladies and gentlemen. Hola, damas y Thank you, caballeros. Mr. Chair, Mr. Rodion, for inviting Gracias, me presidente to speak señor Rodion, on the por issues of just invitarme transition in a Africa hablar sobre las uh, cuestiones de la transición justa en and África its impact on indigenous y peoples in el Africa. impacto de los pueblos My name is indígenas en Desalegn África. Kabede, Mi nombre es and I'm Desaleng from Ethiopia, Kebede, and I de belong to Etiopía, Gamo y pertenezco a indigenous people. los And pueblos indígenas currently, I Gamo. have been serving as the Me chairperson encuentro of the board actualmente for como la an indigenous persona peoples a organization cargo called en la Sahel presidencia de la Community Junta de la Organización de Development Pueblos Federation. Indígenas llamada Desarrollo Comunitario, As far as presidente de la Junta. just transition in Africa is concerned, uh, uh, La and transición justa en how África the, 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 refiere, the summit document is being translated in Africa on este ground. documento resultado de la Just I would cumbre like está to siendo traducido en briefly África y quisiera solamente brevemente briefly highlight resaltar and mention the the fact on ground, the challenges that have been que happening los desafíos que están the way sucediendo forward en as nuestras ubicaciones the y global community of localidades indigenous peoples, because we need to en take la action, comunidad global collective de action. pueblos indígenas, So tenemos que it tomar depends by our acción, unity, acción our strength, colectiva que and our requiere collective effort nuestra unidad to y create nuestras enabling environment fortalezas y and nuestro safe esfuerzo colectivo para future crear un future for ambiente our indigenous posible para la vida communities y seguro, y que worldwide. sea seguro para nuestras As you know, comunidades Africa is a indígenas very large y el continent mundo with a lo largo del 12 mundo. Como ustedes countries. saben, África es un And continente muy when grande we con talk about the 54 países transition, y cuando by the way, hablamos de transición Mr. justa, Brian, I would appreciate if you display si pudieses, the PowerPoint, because I've shared Brian, the PowerPoint to mostrar the el organizers PowerPoint so that que compartí con the los audience organizadores para would be esta uh, presentación, para que la able audiencia tenga la oportunidad to get some de first-hand information while I'm ver making the esta presentation. información sobre mi So presentación. when we are talking about the just transition in Cuando Africa, estamos hablando de la transición justa en África, at the continent is one of the very large continents. África es el continente más grande. Parece que Thank you so much. ahí The está. first Muy image, bien, please. Okay. muy So, bien. Ahí está la primera diapositiva. Entonces, as far as the issue of just transition in Africa, la it cuestión de la takes the transición lead from justa en África the toma continent's una socio-economic forma en context and particular que the refleja las environmental realidades challenges socioeconómicas linked del with indigenous continente, así como los peoples in desafíos Africa, ambientales y las and necesidades de los pueblos indígenas accordingly, de it África. emphasizes on equity, poverty alleviation, and sustainable development Enfatiza while addressing the la inequitable equidad practices and frente a la pobreza, ensuring that no one el was left desarrollo behind. sustentable, al These mismo are tiempo que se enfoca some en of las injusticias the programs históricas and y the otras. statements that are mentioned under the official documents of También our algunos de estos sovereign pronunciamientos mencionados en country, los documentos oficiales en nuestros executive or the government países authorities. So, soberanos y el what poder ejecutivo y is the autoridades key aspect of gubernamentales. just transition in Africa? El There is aspecto an clave de esta attempt of transición justa en África energy es transition que with inclusivity, hay un moving from intento fossil de fuels to renewable inclusibilidad dentro energy, de la transición such as energética, solar, wind, and moverse hydro, combustibles and fósiles a la Ethiopia, energía Kenya, renovable como solar, Tanzania, eólica and other e African hidrológica. countries
en Etiopía, en Kenia, en Tanzania y en otros países africanos, y hacer medios de vida sustentables para comunidades vulnerables que pueda incluir también comunidades indígenas. También hay un intento de reconocer los derechos de los pueblos indígenas y también un intento por reconocer su participación, no bajo el marco de Naciones Unidas, sino en el marco de la consulta efectiva, la participación verdadera dentro del marco del consentimiento libre, previo e informado, que está claramente especificado bajo la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y también hay otro aspecto en términos de buscar y asegurar el manejo de los recursos de manera equitativa, incluyendo minerales, bosques, cuerpos de agua debajo de la tierra y también asegurar la sustentabilidad ambiental, así como el abordaje de los impactos sociales y ambientales de las industrias destructivas como la minería. También asegurar los mecanismos de compartición de beneficios en donde las medidas de protección social, así como la política y las reformas a la gobernanza, estén totalmente consideradas de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Como ustedes pueden comprender, este acercamiento de arriba hacia abajo, todo es de arriba hacia abajo. Entonces, cuando se trata de estos ejemplos notables de esfuerzos de transición en proyectos de África, de regiones codependientes transicionando, como la zona de Pumalanga, perdón, en Sudáfrica, y también proyectos de energía renovable liderados por las comunidades en Kenia, así como el lago Turkana y otros proyectos renovables de larga escala o amplia escala, como la planta solar en Marruecos. También está este proyecto, el más grande de represas hidroeléctricas de África, que se llama la represa hidroeléctrica, el Gran Renacimiento de Etiopía. Con esta instalación, más de 5.000 megawatts están siendo proveídos como parte del sector de desarrollo y el programa de iniciativas de agricultura sustentable a través de un programa de básicamente crecimiento agrícola. También está el proyecto en el Congo con diferentes asociados a nivel global, incluyendo el Centro Carter para la Alianza de la Energía Global. Por ejemplo, también están ¿cómo podemos producir una conducta responsable por parte de las empresas relacionadas a la extracción de minerales de transición, con el apoyo, por ejemplo, de países como Dinamarca? Solo para darles una pequeña idea de lo que está pasando, cómo estos proyectos amplios están siendo implementados con pueblos indígenas y cómo se están impactando las tierras de los pueblos indígenas por el turismo a lo largo de África, principalmente estos proyectos que he mencionado. Y en el marco de la transición justa, por ejemplo, está esta desposesión de comunidades indígenas en Tanzania debido a los proyectos de conservación, como las iniciativas del crédito de carbono, que también son una cuestión de inclusibilidad que involucra a los pueblos indígenas del Congo, en la cuenca del Congo. También existe un debate sobre la transformación agrícola en Kenia. Y está la cuestión también de la presencia nueva de químicos para ser intercambiados, ignorando las formas de vida indígenas y medios de vida indígenas locales. También está la cuestión de los créditos por la biodiversidad, así como créditos de carbono, así como la participación de comunidades indígenas en estas cuestiones de transición justa. Está la marginalización de las comunidades en la distribución, también los ingresos por vía de la conservación. eh, y estos minerales que son extraídos de los territorios y las tierras de comunidades indígenas. Entonces, cuando estamos hablando de eso, ¿cuáles serían los desafíos que las comunidades indígenas del África están enfrentando? Nuestro primer desafío es
que estamos enfrentando la falta de una verdadera participación y United Nations consulta. Declaration Estamos of hablando del Indigenous consentimiento Peoples. libre, previo, informado, a la luz de la Declaración de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas. Significa que, por ejemplo, estos proyectos amplios que están siendo implementados y que están tomando forma sin la participación significativa y efectiva de las comunidades. El gobierno dice consentimiento libre previo a través de una consulta informal, no el consentimiento. Entonces, el consentimiento no está siendo considerado aquí. Consultan, pero independientemente del consentimiento de los pueblos indígenas, hay una operacionalización de los megaproyectos en los territorios de los pueblos indígenas y también hay una marginación de los pueblos indígenas en los mecanismos de compartimiento del beneficio. También amenazas a partir de la extracción de estos recursos y una falta de reconocimiento de los derechos de autodeterminación de los pueblos indígenas, porque la mayoría de los países africanos no han firmado la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas. Y como ustedes saben, no es no es una convención. Hay una diferencia entre una convención y una declaración. Y aunque es una declaración, casi ninguno de los países africanos que ha firmado la declaración eh, a- la reconoce. Y debido a esta razón, la tendencia al no reconocimiento de las comunidades indígenas, por ejemplo, a partir de las terminologías como autodeterminación, no están en Indigenous la peoples resulting in the entonces, muchos de exclusion los of países policy africanos frameworks related to just carecen transition. del This reconocimiento lack de of los pueblos recognition indígenas hampers y como the ability resultado de to esta advocate for their exclusión rights and de participate los effectively marcos in también de las transition process políticas and very relacionadas a powerful las social, transiciones economic, justas. and Y political debido a initiatives esta carencia de where the indigenous reconocimiento, peoples and también communities are impide la habilidad experiencing de defender high los level of derechos y poverty participar and limited efectivamente en access este to proceso de education and transición. healthcare. También You están know, las the indigenous vulnerabilidades peoples in Africa socioeconómicas de los are pueblos y one of the comunidades most indígenas que experimentan altos niveles de economically pobreza marginalized y because acceso they are limitado a la the educación y a la major salud. target Los of the pueblos indígenas en deforestation. África son unos de los más ignorados y menos reconocidos, de modo que estos So, son los as far as más grandes taking this all into desafíos que estamos consideration, enfrentando. Y como parte de esto, we tomar todo esto en triangulate the level of consideración de implementation of the manera outcome total. document De of the modo que si Indigenous Summit on triangulamos Just el nivel de Transition, implementación de este in the documento present, resultado there's de a la lot cumbre more indígena de la that we need transición to justa do aquí, esto to requiere que ensure hay mucho meaningful and esfuerzo objective implementation of the necesario summit outcome para because of the ongoing challenges that I have realmente mentioned, lograr la implementación and it requires a unity and a significativa proactive y engagement of efectiva de este indigenous documento peoples resultado, porque organizations los and the stakeholders, desafíos que continúan y que he which is mencionado requieren de la to unidad communicate y de la participación the de todos bottom-up indígenas y organizaciones, así como participatory and partes inclusive programs interesadas que son with the aim to instrumentales ensure para the iniciar right of indigenous este peoples trabajo and de participación a través de programas to inclusivos y determine the proyectos, development of con the el future objetivo de of asegurar el this derecho de los pueblos representation indígenas, de with asegurar saying just transition cannot be just la without. We need autodeterminación y to el desarrollo de los pueblos engagement of indígenas. indigenous Finalmente, peoples. quisiera concluir mi So presentación we need diciendo to be que la united transición and justa we need to no keep puede ser moving justa forward sin and we una need to participación de keep los pueblos sharing indígenas the information, significativa. Necesitamos estar unidos, advocating for necesitamos the right seguir of our moviéndonos indigenous hacia peoples adelante y wherever we necesitamos are, and seguir we need to intercambiando la our time información. together. eh, Thank you so much. defendiendo el derecho de los pueblos indígenas donde quiera que pongamos nuestras manos a trabajar Thank you very juntos. much, Muchísimas gracias. Ghazalian, for your Muchas very informative sharing and strong por compartir conclusion. y por esta I conclusión already tan see fuerte. some questions raised through our chat, and Veo que hay unas preguntas que se están now I would like to planteando en el chat. Ahora quisiera Representative darle Beas la palabra Canilias. a la We also representante would del like his Ártico, role a as Beas the chair of the Canilias, drafting committee e during the summit, and resaltar su rol como presidente del comité de escritura durante nuestra cumbre. Él es Beas Canilias, líder parlamentario de la Asociación Sami Noruega. Now, right. Okay, I'm Bas Cornelius. I'm a member of the Sami Parliament on Norwegian Hola, side of mi the nombre es Beas where I'm a Canilas, group soy leader miembro for del Parlamento my Sami de organization, parte del Human Rights lado Sami noruego. Association.
donde soy un líder de mi organización, la Asociación Noruega Sami. También soy vicepresidente de la misma asociación y miembro interino del Consejo Sami. Miembro adjunto, perdón. Actualmente estoy viviendo en Tromsø y quisiera primero dar mi agradecimiento por esta presentación y este documento resultado. Es un documento fuerte. La región del Ártico es bastante grande. Está desde Alaska hasta Rusia y cubre una enorme área. Solamente voy a mencionar algunos ejemplos de cómo la llamada transición verde se está llevando a cabo, o más bien la transición injusta. Como veo en el chat, parece que no hay tal cosa como una transición justa en este momento, por lo menos no desde la mirada Sami. Parece ser la misma situación de antes, o este lavado verde o de las industrias destructivas. Yo he estado trabajando en las primeras líneas, tanto como activista como dentro de los cuerpos políticos por más de una década, y trabajo principalmente en la defensa de la tierra para eh, enfrentar estas industrias destructivas y luchar. Para aquellos que no estén familiarizados con los Sami, especialmente, somos una nación que está atravesada por las fronteras de las naciones. Luchamos en 4 estados, en Noruega, en Suecia, Finlandia y Rusia. También tenemos problemas y desafíos que trataré de describir brevemente. 2 ejemplos sobre cómo este nuevo acuerdo verde está afectándonos. El poder del viento a través de la energía eólica, quiero explicarlo aquí, está siendo vendido como esta energía verde muy limpia, pero en nuestro caso estas turbinas destruyen la tierra al básicamente lo que recibimos es una especie de resultado congelamiento de las turbinas que avientan el hielo y estas rocas de hielo varios metros, cientos de metros, y que pueden llegar a medir hasta 500 kilos. Entonces, esta es una situación que pone en riesgo la vida y la vida de nuestros renos, que son los animales que existen en nuestras áreas. Entonces, básicamente, las áreas donde existe este poder eólico, esta industria de eólica, básicamente afectan nuestras zonas de pastoreo. Y el consentimiento libre previo informado no fue tomado en consideración, fue violado. Voy a comenzar con Nusrasa. Esta es una mina de cobre que se encuentra en la zona noruega de Sapi y se le dio el permiso de dejar ahí los residuos de la minería. Hemos estado luchando con esta compañía minera, me parece que este es el año número 12, y recientemente hicieron un acuerdo con una compañía minera canadiense para seguir adelante con su proyecto. Esto se está vendiendo como una transición verde y una especie de industria limpia. Noruega, por cierto, es uno de los países que todavía está permitiendo que se coloquen los residuos mineros en el mar. Uno o dos países en el mundo estamos luchando, y en el 2021 logramos detenerlos haciendo una protesta y elevando la conciencia al respecto, donde pudimos también obtener algo de dinero para contratar ayuda legal. Y ahora no tienen sus papeles en orden, y hemos expresado eso, y también hemos hecho lo mismo con una empresa de cobre alemana que hemos logrado que retire el proyecto. Entonces, ese es el tipo de trabajo en las primeras líneas que hacemos. En el 2021, los distritos de pastoreo de renos ganaron en la Suprema Corte, y el fallo fue que la plantación de poder eólico está violando los derechos humanos. Entonces, aunque ganaron, el Estado de Noruega no hizo nada por 500 días. Así que la juventud Sami junta con la juventud del movimiento ambiental fueron al Ministerio de Petróleo y Energía y ocuparon
el pasillo durante 4 días, en donde para la noche del domingo fueron criminalizados. Y regresaremos a ese punto, pero la demostración lo que hizo fue crecer. Miles de personas se reunieron en la capital, esto afuera del Parlamento Nacional, en el Capitolio, y esta es una de las imágenes donde vemos al primer ministro que tuvo que disculparse con los samis por violar sus derechos humanos y reconocer que existe una violación constante a sus derechos. En Noruega, este caso sigue siendo, el de la imagen está sin resolver debido a el caso de la electrificación de Morcott, que es una planta de gas natural líquido en el mar, y esta electrificación está siendo vendida como un proyecto verde, y porque lo que quieren es tomar la electricidad de la tierra para poder eh, dar energía a la plantación. Esto produce LNG y se vende como un proyecto verde pero sin embargo va a crear amplias emisiones en Noruega. La realidad es que el Parlamento de Sámi también ha llevado, de hecho, al Estado de Noruega por primera vez a la Corte para básicamente desafiar el veredicto de este caso, debido a que no hubo consulta tampoco, no consentimiento libre ni informado. También quiero darles algunas noticias. El día de hoy, la juventud fue criminalizado en el caso Fossing y recibieron el veredicto en la ronda 2 de la corte. El veredicto fue no culpable, así que estoy muy contento y esperemos que Noruega se detenga con este tipo de hostigamiento a nuestra juventud. Y el documento resultado es una especie de cierre aquí. Es un documento poderoso que realmente necesitamos utilizar desde nuestro espacio, porque yo se lo he enviado nosotros se lo hemos enviado a los gobiernos y están totalmente conscientes de este documento. No estoy bajo ningún conocimiento de los comentarios que puedan tener, pero están totalmente conscientes de nuestra posición y estoy muy, muy, muy contento por cómo hemos logrado hacer el Ginebra y los casos que les he mostrado. Realmente necesitamos documentar y seguir empujando hacia adelante estos casos para mostrar al gobierno noruego que no están considerando el consentimiento libre, previo e informado, no consideran la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, no consideran el convenio de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 169. No les importa siquiera los propios fallos de su Suprema Corte. Ignoran las recomendaciones de Naciones Unidas y le llaman a todo esto verde. Entonces, estamos en tiempos difíciles. Gracias, Galina, por mencionar que seguimos aquí, seguiremos aquí muchos años antes de los estados y continuaremos después de los estados. Voy a dejarlo ahí. Sigamos hacia adelante, empujemos, protegemos nuestra tierra y le voy a dar la palabra a los demás. Very concrete cases and examples, and also some promising Gracias por esos ejemplos y esa información relacionada con el fallo de la Corte y también esos mensajes de solidaridad. Nuestro siguiente ponente, me gustaría invitarla a que se presente. Muchas gracias a todos. Gracias, Rodion, y felicidades sobre ese fallo. Y gracias, Kasia y Galina, también por sus presentaciones. Saludos de todos mis hermanos en todas las 7 regiones culturales del mundo. Yo soy Lakan Sherpa, formo parte de los pueblos indígenas de Asia o actualmente como jefe del programa de medio ambiente Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia, formado en 1992. Ese pacto es el grupo más grande de los pueblos indígenas de Asia y trabajamos en 40 países. Tenemos una membresía muy diversa
alianza incluye la Federación de Pueblos Indígenas, Federación de Jóvenes Indígenas y a través de las décadas hemos estado contribuyendo al movimiento global de los pueblos indígenas, sirviendo como el punto focal del foro Cambio Climático y también del foro de pueblos indígenas sobre la biodiversidad. Y también de los pueblos indígenas y procesos internacionales hemos podido establecer nuestras tradiciones regionales al organizar nuestras reuniones antes de cada evento de COP y de biodiversidad. Entonces, así estamos involucrándonos tanto en biodiversidad, en asuntos de biodiversidad y cambio climático, facilitando una discusión estratégica. El año pasado, 65 líderes de pueblos indígenas, incluso mujeres indígenas, jóvenes, personas con discapacidades, periodistas y abogados indígenas, nos reunimos en Nepal para formular una estrategia para el COP29 y 16. Este enfoque, estamos ampliando nuestra influencia en la toma de decisiones en biodiversidad. Hoy debo de levantar la voz sobre un tema crítico que es la problemática que enfrentan los pueblos indígenas de Asia. Asia, que es donde reside la mayor población de pueblos indígenas, es muy rico, tiene una diversidad cultural y diversidad muy amplia, pero nos estamos viendo explotados por los proyectos de energía. En Nepal se han visto alojados los pueblos indígenas y han destruido los lugares sagrados de los pueblos indígenas. Y ven el consentimiento libre previo informado como obstáculo en vez de honrarlo como debe de ser consagrado en los documentos de las Naciones Unidas. Han adquirido de manera forzosa las tierras de los pueblos indígenas para establecer esa minería, y eso es sin obtener el consentimiento libre previo informado. Esas acciones constituyen una violación de nuestros derechos fundamentales, derechos humanos fundamentales, nuestra dignidad y derechos como pueblos indígenas. Esa minería está envenenando a las tierras y aguas de los pueblos indígenas, y que más sufren las mujeres y niños. El tráfico de personas se está ampliando y las comunidades están batallando para sobrevivir en esa destrucción del medio ambiente. Aquí es la área que produce más níquel, y es que esas operaciones de minería han causado una deforestación, una contaminación de agua y crisis de salud. Y si no sé si ustedes han visto el informe reciente de Amnistía Internacional que demuestra que no llevaron a cabo esas consultas significativas con los pueblos indígenas y cómo les negaron a los pueblos indígenas información crítica sobre los riesgos de derechos humanos y ambientales de sus proyectos. En Asia, los proyectos que están designados por el gobierno como estrategia nacional están viéndolos forzados en contra de los pueblos indígenas, que los están poniendo en riesgo. Y esos ejemplos que he mencionado también fueron los que se presentaron en reunión en Ginebra. Y lo que demuestra eso es una injusticia sistemática, y que los gobiernos y corporaciones que tratan a los pueblos indígenas como comodidades, que hacen caso omiso a nuestros derechos, bienestar, y a pesar de la declaración por las Naciones Unidas, la necesidad de realmente defender los derechos de los pueblos indígenas, en su mayoría están viendo ignorados. Estamos viendo estas decisiones del COP28, esas violaciones de los derechos humanos y la destrucción ambiental conectado con esos proyectos ambientales van a seguir incrementando. Eso es catastrófico, no solamente para los pueblos indígenas, para todos y el planeta. Si realmente estamos enfocados en lograr ese meta de 1.5 en el Acuerdo de París,
y esas metas ambientales, tenemos que tomar acción decisiva. Uno, los gobiernos están en el proceso de revisar sus contribuciones y nacionalizar ese plan de acción para el 2025. Estos gobiernos deben de enfocar explícitamente los derechos de los pueblos indígenas y los derechos humanos. Los principios de los pueblos indígenas y protocolos para una transición justa debería de guiar nuestras políticas energéticas y de biodiversidad. Esos procesos de extractivismo deben de terminar de inmediato. Y ahí voy a ser muy claro, ninguna actividad de conservación ni minería no debe de llevarse a cabo en las tierras de pueblos indígenas sin haber obtenido nuestro consentimiento libre, previo e informado. También hago un llamado a AITA, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, para asegurar que los derechos humanos de los pueblos indígenas están reconocidos en los derechos ambientales. Eso debe de incluir nuestro derecho a la autodeterminación y la protección de nuestros recursos. La transición a las nuevas economías no debe de ser al costo de las formas de vida y salud de pueblos indígenas. Para nosotros, defender los derechos de los pueblos indígenas y ese derecho colectivo es un no negociable. Una transición justa no se puede llevar a cabo, no puede sin respetar la autodeterminación de los pueblos indígenas. Nuestras tierras, agua y recursos no son para negociar. Al respetar y reconocer los derechos de los pueblos indígenas como derecho a ambientes y socios equitativas y fomentar la confianza para crear una relación beneficiosa entre los gobiernos y empresas y todos los actores, podemos encontrar una justa de manera colectiva hacia esa transición justa que prioriza la transición, la naturaleza y personas sobre la extracción. Le regreso la palabra, Rodion. Strong message. It's very well noted and heard, I'm sure. Excelente mensaje. Muchas gracias. Ahora voy a pasar la palabra a Jacqueline de aquí del Caribe. For those who need interpretation, please use the button below. Si tienen interpretación, por favor, utilicen el botón adecuado. Jacqueline. Adelante, Jacqueline. Mari, bueno, soy Jacqueline Curaqueo del Pueblo Nación Mapuche y presidente del Centro de Estudio de Investigaciones Comunidad e Historia Mapuche. Y hoy los pueblos indígenas de América del Sur, México, Centroamérica y el Caribe me han dado la representatividad, la región que conocemos nosotros como Abya Yala. Mi intervención se basa en los principales elementos discutidos en la Cumbre Mundial de Transición Justa, donde aquí todos los hermanos han presentado, que se realizó en Ginebra el 8, el 10 de noviembre, y con los debates posteriores que hemos sostenido exclusivamente como región. Eh, definimos la transición justa o transición verde o transición azul como una paradoja para perpetuar sistemas económicos extractivistas que degradan y han degradado la madre tierra y han criminalizado a nuestros pueblos indígenas. En este sentido, sostenemos que ninguna transición que transgreda los derechos de la naturaleza y nuestras comunidades puede considerarse verdaderamente justa. En nuestras deliberaciones hemos identificado problemas graves que afectan a nuestras comunidades o a en nuestras regiones. Por ejemplo, la falta de consentimiento de la consulta, del consentimiento libre, previo e informado, como también lo han planteado acá las otras comunidades. Esto por parte de empresas extractivistas que operan en nuestro territorio. Por ejemplo, ejemplos concretos se sitúan en los más de 350 proyectos extractivos que se están ejecutando en Guatemala y también se suma México, que han ignorado este requisito fundamental. También tenemos problemas como la criminalización, la judicialización, la violencia a la vida y la militarización que están sufriendo en nuestros territorios en la región. Hemos enfrentado ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas
en lo que se llama la transición justa. Eh, Prueba de ello, y tras estudios internacionales, es que nuestra región lidera a nivel mundial ejecuciones a defensores públicos y consecutivamente países como Colombia, México, Brasil, Honduras lideran las estadísticas globales de violencia contra quienes luchan para proteger los territorios y nuestros recursos naturales, sumándose a ello la impunidad, la amenaza y la coerción a nuestros líderes. La militarización de pueblos completos, como es el caso de mi pueblo, el pueblo mapuche en Chile, donde los diferentes gobiernos de turno han aplicado el estado de excepción impuesto inicialmente por gobiernos como el de Sebastián Piñera y continuaron con el gobierno actual de Gabriel Boric, que comienza su periodo declarándose como un gobierno ecologista, ambientalista y feminista y que hoy ha agravado la represión en el territorio mapuche. Y hay con encarcelamientos de más de 140 prisioneros políticos mapuche por defender la tierra y el territorio. Se suma a esta hoy día la desaparición de Juñe Suñil, defensora del bosque nativo que está desaparecida hace más de 2 meses. La transición justa o la economía verde o azul que hoy nos toca, por ejemplo, a nuestros pueblos andinos, como lo que se llama el Triángulo del Litio, Bolivia, Chile, Argentina y Perú, mantenemos nosotros el 58% de la reserva mundial del litio, como decía, lo que se llama el Triángulo. Esto eh, se ha agravado los desplazamientos de comunidades completas forzadas, como ese, por ejemplo, es el norte de Argentina, donde el gobierno de Milei ha hecho reformas constitucionales en la provincia de Jujuy en pos del extractivismo y la extracción del litio. En esta triple crisis climática, el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación y la degradación a gran escala, esta economía verde o el colonialismo limpio verde lo estamos viendo como una forma de opresión disfrazada de sustentabilidad que profundizan las desigualdades estructurales y despojan a nuestras comunidades en sus territorios. Nuestros pueblos, aunque suene retórico, ¿cierto?, custodian más del 80% de la biodiversidad mundial. Y en nuestra región, Centroamérica, América del Sur y el Caribe, lo que llamamos cedemos el 40% de la biodiversidad mundial. Y hemos sido ignorados, supeditados siempre a las tomas de decisiones, lo que se llama el primer mundo, y nosotros el tercer mundo, ¿cierto? No hemos estado presentes en estas discusiones. Bueno, la historia nos da la razón que este movimiento civilizatorio que se impuso a través del colonialismo no se basa, está basado en un modelo sin futuro. Nosotros proponemos un modelo con nuestros conocimientos a la vida de nuestros territorios y la vida a nivel mundial. Bueno, ofrecemos, no sé si soluciones finales, también tenemos muchas preguntas, pero que las soluciones, que nuestros conocimientos ancestrales y nuestras cosmovisiones estén presentes en esta transición justa. Queremos abordar que nuestra autodeterminación territorial sean una práctica ejecutiva y real, o sea, que se respete nuestra espiritualidad y formas de vida, que haya una consulta de consentimiento real y vinculante para garantizar eh, consultas genuinas y la distribución equitativa de beneficios derivados a estos proyectos si es que es necesario, eh, cuando se llegue a un acuerdo. Reparación histórica y justa, ¿cierto?, en el tema de la devolución de las tierras. Por ejemplo, las forestales en Chile han dejado abandonadas las tierras con una gran devastación y se están guiando a otras regiones o a otros países. Por ejemplo, se van de acá y se van al Brasil. Apoyamos una coordinación y una solidaridad con nuestros pueblos a nivel global
en pos del bienestar social, cultural y espiritual. Proponemos encuentros también para abordar, encuentros regionales para abordar de manera específica y trazar soluciones adaptadas a cada contexto. Creemos que una transición justa, la energía verde limpia, debe estar en contra del saqueo indiscriminado y la devastación. Necesitamos una verdadera transición justa, distinta a la basada en la imposición como ha sido el colonialismo tradicional y la extracción y lo que ahora podemos llamarlo como el colonialismo verde. Que la transición no siga consolidando un modelo de libre mercado y que vaya en contra del neoliberalismo y que no siga consolidando las desigualdades de los sistemas capitalistas donde los pueblos originarios hemos quedado atrás. Es necesario que nuestras discusiones globales se garanticen y que lleguen a los territorios y que el público, la gente que está atrás de en estas discusiones globales, nos encarguemos de eso. Concluyó haciendo un llamado a un debate honesto y acciones concretas que reconozcan nuestras soluciones como base para una transición equitativa, basada en el respeto mutuo y la sostenibilidad del mundo que sea real y que los pueblos originarios no somos un obstáculo, somos también parte de la solución y que debemos trabajar en conjunto y que la transición justa no sea un concepto de derecho vacío, sino una realidad que respete los derechos de la madre y de la madre tierra y de quienes los protege. Eso por mi lado. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacqueline, for your very rich sharing and strong conclusion. Gracias, Jacqueline. Muchas Very much gracias por tu appreciated. aportación. Now I would like to Muchas gracias por eso. Ahora me gustaría pasar la palabra a nuestra organización de Asia, Centro de Asia. Me gusta, translation bottom. por favor, si pueden estar escuchando, porque va a hablar en ruso, que tengan activado su interpretación. Амина, вам слово. Приветствую всех участников вебинара. Всем Los здравствуйте. saludo a todos los participantes y las participantes. Республики Хакасия, Россия. Me llamo Представляю Хакасский Mina общественный de la экологический фонд «Ирис». И хочу выразить солидарность с народом y Сами, formo когда parte del foro público отстаивают свои que se права. llama Iris y yo quiero expresar mi solidaridad con los pueblos del Ártico y Seri que están luchando por sus derechos. Которые реализуются на тех или иных Todos sus proyectos y los proyectos que estamos llevando a cabo en las tierras indígenas, подходы страдают коренные народы, проживающие на этих estamos территориях. sufriendo como pueblos indígenas y estamos sufriendo en personas que están viviendo en las tierras donde está llevando a cabo esos proyectos. No estamos disfrutando los frutos de nuestras tierras. El ministro del Ambiente, los recursos de la Federación Rusa ha publicado un nuevo plan para de nuevos proyectos de energía hasta el 2042 están enfocados en incrementar la actividad durante este periodo y quieren incrementar la electrificación a través de proyectos nucleares y como resultado veremos que Гидроэлектростанции составят que 15,3%. va a haber más energía nuclear, esos recursos se van a incrementar de forma exponencial. Los recursos hídricos van a ser 15%, recursos solares a unos 3%. Это планируемое развитие генерирующих мощностей Y las estaciones termales es más 50%. И в этих Los программах incrementos en esa producción se va a estar relacionado con el incremento de las industrias extractivas que no da lugar para una agenda indígena. El gobierno utiliza propaganda y
no va dentro de esa narrativa ni es contexto. Se considera algo introducido por actores extranjeros y ahora estamos viendo la propaganda de la energía nuclear como útil y futurista. Nosotros estamos viviendo en tierras donde la empresa Rusal está produciendo aluminio. Tiene una agenda enorme ambiental. Supuestamente siguen vendiendo su producto y como resultado nuestros recursos energéticos son bastante caros para la población en general. Al mismo tiempo, estamos viendo un incremento en cáncer y enfermedades degenerativas en las personas. En mi pueblo nativa donde está ubicado en la región donde está llevando a cabo la extracción y personas se están muriendo. Estamos viendo estamos viendo afectados los derechos de los pueblos y derechos humanos. No aplica el consentimiento libre previa informada y las personas que tienen la posibilidad de salir de esa región, si lo están haciendo, hay muchas casas abandonadas. La extracción del carbón va a seguir como los planes a largo plazo para la extracción del carbón. Las sanciones y estamos viendo más extracción de litio. Hay mucho desarrollo ligado a eso y vemos ahí con esos esfuerzos. Y tener una actitud positiva. Y vemos cómo el Nornickel están llevando a cabo sus actividades en regiones colindantes en otras áreas de Rusia. Es muy difícil hablar sobre cualquier transición justa y los impactos negativos en las tribus indígenas y el esfuerzo de implementar el conocimiento libre previo informado siempre se ignora. Vemos mucha pobreza. Muchas veces vemos que ciertos grupos se están desapareciendo por completo. Muchas gracias. Muchas gracias, Amina, con esa información que compartió con nosotros y agregar también, hablando sobre la región ahí, que se refiere con esa desforestación y construcción. Entonces, nuestra siguiente región es Norteamérica. Entonces, voy a invitar a Janine Yassi. Te paso la palabra. Muchas gracias, Rodion, y gracias a los colegas que han hecho estas presentaciones tan poderosas. Mi nombre es Janine Yassi, yo soy Diné. Estoy desde mis territorios tradicionales como persona Diné en lo que se considera el suroeste de Estados Unidos. Y soy la directora de Política y Defensa para el colectivo NDN, Indian Collective. Es un movimiento, una organización que se encuentra en la ciudad de Rapid City, en el sur de Dakota, el estado en Estados Unidos. Y mucha parte de nuestro trabajo se ha dedicado a desarrollar los mecanismos necesarios para apoyar la autodeterminación de los pueblos indígenas. Y con esto lo que hacemos es pensar en tres pilares que son defender, desarrollar y decolonizar.
Saco esto a colación porque es vitalmente importante para la visión de los pueblos tener y crear alternativas que enfrenten estos sistemas no sostenibles que están básicamente liderando todas estas violaciones a nuestros derechos. Y para poder hacer estas cosas y ejercer y desarrollar nuestras soluciones de formas que apoyen la visión de las comunidades, de nuestra gente, de nuestros pueblos y que ejerzan la autodeterminación. En ese sentido, creamos estos acercamientos basados en los derechos, cosas como el de energía sustentable que esté enraizada en los principios y protocolos que tan hermosamente han sido articulados por Galina, este grupo global de pueblos indígenas en Ginebra, Suiza, que se llevó a cabo el pasado octubre. Ha sido muy claro a partir de las presentaciones de mis colegas que hay muchas similitudes que enfrentan los pueblos indígenas a lo largo de de las 7 regiones socioculturales en el globo terráqueo y que viene a colación para implementar esta energía renovable. Y debemos enfatizar que los pueblos indígenas han sido los líderes de las soluciones de cambio climático al establecer objetivos más ambiciosos con respecto al clima y han estado llamando la atención sobre estos sistemas no sostenibles y estos sistemas injustos que están de manera negativa impactando toda la vida sagrada, incluyendo los pueblos, las naciones a lo largo del mundo. Y a pesar de esto, la transición que se ha implementado no representa los objetivos y las llamadas a la acción que los pueblos indígenas han estado liderando para abordar esta crisis compartida. Y debido a esta transición, este marco de transición, como se está promocionando por muchos gobiernos y especialmente como está siendo promovido y articulado en Norteamérica, se convierte en un marco que solamente se enfoca en los empleos, en mantener el status quo, en asegurar la monopolización continuada y el control y el poder de estas compañías de energía. Y realmente no aborda de manera adecuada algunas de las preguntas fundamentales que necesitamos en términos del consumo, de la eficiencia de la infraestructura energética que existe, así como las redes de energía. Tampoco los residuos, el residuo constante causado por esta infraestructura energética, tampoco aborda las injusticias de raíz como producto de la colonización de los recursos y la colonización energética como legado que ha dejado a las comunidades y naciones indígenas y sus tierras contaminadas y también las aguas a lo largo de Norteamérica y más allá. Y por esta razón es que estamos viendo tantas soluciones inadecuadas que se están llevando a cabo y que no comprenden las cuestiones de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas que han estado tratando de abordar y de llamar la atención a acercamientos más sostenibles, más holísticos, de un desarrollo de energía renovable que apoye estas soluciones que apoyan el cambio climático. Por así decirlo, entonces, hay una serie de ejemplos diferentes que pudiese yo abordar con estos impactos, pero debido al tiempo limitado, muchos de los representantes de grupos y organizaciones basados en Norteamérica se han unido a este webinario. Si pudiesen incluir en el chat ejemplos o formas en que los pueblos han sido impactados de manera negativa a partir de estos proyectos de energía renovable, pueden ponerlos ahí, compartir la información, porque no hay manera de que podemos cubrirlos todos ellos. Pero unos ejemplos de estos impactos negativos son resultado de esta energía renovable y estas inversiones renovadas que se están llevando a cabo a nivel nacional. Miremos principalmente la minería de minerales críticos como una cuestión considerada de nivel de seguridad nacional. Entonces, han habido distintas áreas de resistencia liderada por los pueblos indígenas para detener estas prácticas destructivas, pero desafortunadamente han continuado creando una precedencia que está privilegiando los intereses nacionales por encima de los derechos de los pueblos indígenas. Un buen ejemplo de esto es la campaña llamada Save Oak Flats en el territorio de Oak Flats, que es un territorio sagrado y muy importante para los pueblos apache, y
muchas de las tribus que rodean este territorio y que ha tenido propósitos ecológicos y biológicos significativos para la resiliencia climática del suroeste estadounidense. Y este proyecto se está llevando a cabo por esta empresa Resolution Copper, que es una subsidiaria así como de BHP. Hay otras partes interesadas que han causado devastación en muchas partes del mundo y para el propósito de esta mina de cobre, tenemos el proyecto Blythe Mesa Solar Project. Este es un proyecto que ha sido llevado a cabo a partir del Grupo de Recursos Renovables y que fue opuesto por la tribu indígena Colorado River. Y de nuevo, el juicio falló a favor de la compañía y de las agencias federales porque los objetivos proyecto de energía renovable nacional fueron considerados más importantes y por encima de los derechos de los pueblos indígenas, los cuales están siendo violados y los cuales como pueblos han sido impactados. También lo que estamos viendo, el empuje a esta transición a energía renovable que continúa por parte de los corporativos y los intereses federales. Tenemos el Plan Sonora en México, donde la minería de litio y los depósitos están siendo el blanco de la nación Navajo en las llamadas Black Hills. También está el Becker Pass en Nevada. Y mucho de esto porque 54% de los minerales críticos están encontrados cerca o dentro de los territorios indígenas y tierras indígenas. En Estados Unidos, 89% de las reservas de cobre, 79% de las reservas de litio, 97% del níquel y 68% del cobalto son recursos que están en 35 millas de la zona adyacente de los territorios y tierras indígenas. Y esto ni siquiera incluye estos depósitos minerales en el mar profundo, que también están siendo hoy en día, que están también en zonas costeras a lo largo de la costa este del oeste del Pacífico, también en la costa de Alaska, que impacta a los pueblos indígenas y territorios de allá. Y aparte de todo esto, están las prácticas continuas que estamos viendo como una amenaza constante a la renovación y al resurgimiento a partir de la nueva eh, desafío que implica la minería de uranio, su procesamiento y su molienda. Esto apoya la energía nuclear, la cual está considerada también como una energía de transición. Y esto es la trayectoria de esta transición justa liderada por corporativos y estados, que fundamentalmente necesitamos detener, no solamente como pueblos indígenas, sino como humanidad, y buscar alternativos al desarrollo de la energía renovable como la conocemos, para llegar a verdaderamente de justicia, en donde los esfuerzos que están siendo liderados por los pueblos indígenas sean esfuerzos que reevalúen verdaderamente la transición justo desde su perspectiva y donde los medios de vida y los sistemas de valores y el sentido de responsabilidad y entendimiento de la responsabilidad con la madre tierra y toda la forma sagrada de vida sea lo que nos ponga en el lenguaje adecuado hacia una transición justa como parte de lo que este documento resultado ha planteado. Entonces, se trata también de reconocer el conocimiento tradicional de nuestros ancianos y de aquellos conocedores, aquellos que guardan el conocimiento, reconocer que esta transición justa y este camino hacia adelante continúa siendo el mismo de siempre, el status quo de prácticas que han traído tanta destrucción a nuestros ecosistemas y a nuestra gente. Y no es la visión que nosotros como pueblos de futuras generaciones vemos viable. Entonces, es importante tener en consideración estos proyectos hermosos que sí están siendo liderados por pueblos indígenas. Uno de ellos, por ejemplo, el Old Crow Solar Project, que está en el Yukon, en la zona del Yukon, pueblos indígenas que han diseñado y desarrollado su propio proyecto de energía. Y ya sé que quiere decir que me paso de mi tiempo, pero ellos tienen su propio proyecto de energía protegido por el permafrost y restaurando la ecología local y protegiendo la ecología local y las plantas, lo cual es muy importante para los pueblos indígenas y para la vida silvestre de la zona. También es significativamente importante en términos culturales, también
En términos de esta reservación de Old Crow, también vemos lo mismo con Navajo Power y Native Renewables, que también son toda una serie de acercamientos indígenas a la energía renovable, compañías lideradas por pueblos indígenas. Y lo importante en el diseño y la implementación es centrar el bienestar y la protección de toda la vida sagrada, de modo que también estemos centrando los beneficios de estos proyectos y a quienes está impactando. Y con ese camino hacia adelante busquemos soluciones que no solo beneficien a los pueblos indígenas, sino a todos, toda la vida en Madre Tierra y todos los pueblos del mundo. Y a partir de esta teoría del cambio, a partir de nuestro trabajo en Indian Collective, continuaremos apoyando los esfuerzos que apoyen este tipo de proyectos liderados por pueblos indígenas y que sean los más efectivos y eficientes para ayudar a abordar el legado de contaminación y de impactos violentos que nos ha dejado el status quo. Con todo eso, cierro. Muchas gracias. Muchas gracias, Janine, por tu aportación holística también esta práctica positiva y ejemplos. Ahora tenemos nuestro último ponente. So is Tanaji here? Se encuentra aquí, Tenaji. Parece que no está en la línea, Rodion. Ah, ok. Porque yo ya lo había visto, pero Technical issue. tal vez tiene un problema técnico. Entonces, We have tenemos unos 10 minutos our dialogue, some exchange and para contribution nuestro diálogo participant. de nuestros participantes. Difficult Se me está dificultando ver cómo podemos because avanzar, ya que veo que hay varias preguntas aquí en el chat del webinario y también en nuestro chat ahí de preguntas y respuestas. Y también es bueno utilizar esa plataforma de webinario como para poder conectarnos a hacer networking. Question chat, I would like to raise, I think, two questions because it sounds quite general. Me gustaría hacer dos preguntas. Para la primera pregunta está relacionado con soluciones basadas en la naturaleza. Les invitaría a todos los ponentes a dar sus respuestas. Y también uno de los últimos sobre la contribución indígena en las iniciativas positivas para implementarlo en la práctica bajo la economía verde. Entonces hay dos preguntas que me gustaría que todas las regiones contestaran. Una disculpa, pues hay unas preguntas para las regiones en específico, pero es criterio de los ponentes que si pueden responder ahí debido a poco tiempo que tenemos, pero sí les invitaría a entrar en otra ronda de discusión para todos, un par de minutos que cada uno tenga y luego concluimos. Entonces, ¿quién quisiera responder a esas preguntas generales o alguien que tenga una pregunta específica para las regiones específicas? Levanta la mano o simplemente abre su micrófono. Hello?
Yes, Hola, Desalegn, please. Desalín. Okay, thank you. Can I go ahead, please? ¿Sí puedo hablar? Please go ahead. Sí, adelante. Okay, thank you, Mr. Rodion. Gracias, Rodion. I have seen a couple of Yo he questions visto un par de preguntas de los One is, participantes. Una pregunta anónima y la otra de otros colegas de Nigeria y de Kenia. and I found that their questions are very instrumental. Y vi que sus preguntas son muy claves y son bastante similares. Entonces yo intenté Them all. So as far as, contestarlas the issue todas, of, like, pero en cuanto al tema de los gobernadores indígenas, aquí en Etiopía, en community, mi comunidad indígena, governance hay gobernanza indígena like de los recursos naturales como los bosques, sitios sagrados donde hay fuentes importantes de minerales y también una cuenca de carbón. these indigenous, Y this is kept for si esos líderes indígenas desde el principio del tiempo y ha pasado de generación en generación a través del sistema de conocimiento indígena y están protegidos por nuestros ancestros quienes hayan transferido ese conocimiento a nosotros a través de nuestra tradición oral. Y ahora ya es nuestra responsabilidad documentarlo, protegerlo y transferir ese sistema de gobernanza y también hacerlo, normalizarlo. Y debería de incluirse en parte del sistema de gobernanza general de las tierras, bosques y cuerpos de agua to make the just para lograr que sea esa transición justa, que sea justa. Y entonces yo creo que es poco probable para la comunidad global en general, en África y en mi área local, to ensure inclusive, para asegurar sound and acceptable governance system. incluir un sistema fuerte de gobernanza. Y otras preguntas de Kenia sobre la generación de energía eólica, que dicen que hay mucho ahí. Sí, es cierto. Como saben, en África en específico, en todos los territorios indígenas en general, siento que están robando tierras y también no solamente tierras, pero vidas. Cuando el gobierno y las cooperaciones se acercan a los territorios indígenas a nombre de la inversión, ellos están agarrando y robándoles el futuro de los niños indígenas. También están destruyendo los ecosistemas que son fundamentales para el futuro. Y la pregunta de Nigeria está enfocado en una estrategia, las estrategias. Entonces yo creo que necesitamos demostrar nuestra solidaridad para difundir las voces de cada uno. Y también el desarrollo de capacidades que requiere proyectos sólidos que tienen la capacidad de levantar a las comunidades indígenas y asegurar una transición justa con la participación incluyente, ya que sin los pueblos indígenas, sin su participación, todos los proyectos que pudiera diseñar el gobierno, las empresas, no van a tener un impacto significativo. Entonces, es necesario ser más proactivos y necesitamos unirnos y requiere más proyectos de defensa, de política y necesitamos ser más proactivos en esa área. Entonces, intenté contestar la pregunta, pero debido a límites de tiempo, creo que eso sería todo. Le paso la palabra de regreso a Rodion. Muchas gracias por su comprensión y sus contribuciones valiosas. Una cosa más que me gustaría una pregunta sobre las
soluciones basadas en la naturaleza, uno que our strategy working with totalitarian regimes, y and what are your views on sustainable cuáles son transition for agri-food system? sus perspectivas sobre una transición justa sobre el sistema alimentario. Choose your Ustedes, pero es a su discreción. Ustedes pueden decidir la pregunta que quisieran contestar en general. Si pueden ser muy breves, enfocados para ser conscientes del tiempo. En la agricultura no tenemos agricultura en nuestra región en general, pero en cuanto a lo que como yo estaba mencionando, yo creo que de manera muy propia de los medios de gobernanza de los pueblos indígenas, también el conocimiento y tecnología, como está escrito en el documento del resultado de la cumbre. Yo creo que debemos de asegurarnos de que a pesar de que el gobierno, los colonizadores y el Estado no reconocen o toman en cuenta nuestro conocimiento ni estructuras de gobernanza, que seguimos implementándolos, porque va a llegar un momento donde va a hacer falta nuestro conocimiento. Un ejemplo que he visto recientemente en las noticias son los incendios en Los Ángeles, donde se han mencionado los pueblos indígenas, que nosotros abandonamos esas prácticas y ahora ya está quemando la ciudad. Solamente cuando quema la ciudad es cuando se den cuenta que realmente de esa sabiduría de los pueblos indígenas en realidad se está quemando el mundo. Entonces mi esperanza es que más y más gobiernos y personas van a entender y darse cuenta que la única forma inteligente hacia el futuro es reconocer los derechos de los pueblos, los derechos, sistemas y conocimientos de los pueblos indígenas. Entonces yo creo que lo voy a dejar ahí, ya que hay muy poco tiempo. Podría hablar durante horas, pero eso sí sería mi punto principal. Tenemos los medios, el conocimiento y, más importante, queremos ayudar la tierra y tener una justicia, y es la única forma de lograr justicia para las personas en la tierra. Quite clear. So, I see Galina, Lakpa, and then I believe Janine. Veo que Galina y Janen son las últimas y quizá después de eso, Rodian. Adelante, Galina. Sí, solamente brevemente sobre las soluciones basadas en la naturaleza. Tengo una pregunta. ¿A qué te refieres? ¿Soluciones basadas por la naturaleza o por pueblos indígenas o definidas por corporaciones? Por lo que veo, el término es bastante fuerte por parte de los actores corporativos y los gobiernos. Y cuando se refieren a créditos de carbono, o, por ejemplo, el almacenaje de carbón o tecnologías que básicamente extraen el carbón del aire, ¿no? No sé exactamente cómo se llaman esos, pero no sigo esto muy cercanamente, pero pienso que los pueblos indígenas y sus soluciones basadas en la naturaleza o basadas en las plantas está en todo lo que hacemos, porque está conectado a nuestra madre tierra, está la tradición, la agricultura tradicional, está, por ejemplo, los bosques de manglares que los pueblos indígenas han estado salvaguardando desde tiempos inmemoriales. Los 54 tipos de manglares que existen a lo largo del mundo son una de las mejores tecnologías para absorber masivamente el carbono del aire. Y es una producción de culto y está relacionado con todas estas soluciones basadas en la tierra y en la naturaleza y no definidas por corporaciones y gobiernos. Suena muy bien. Muchas gracias, Lakpa. Gracias, Galina. Sí, con respecto a los sistemas de comida y las contribuciones de los pueblos indígenas, para mí pienso que hay un estereotipo bastante fuerte entre los
que hacen las políticas en términos de los legisladores y la manera en que ellos miran a los pueblos indígenas y sus contribuciones y los medios de vida tradicionales de los pueblos indígenas. Una cosa que debemos celebrar en este momento es que es debido al trabajo de defensa internacional que se han podido establecer esta narrativa nacional, la de los pueblos indígenas, y de que son líderes en términos de los derechos como algo central, ¿no? Esta narrativa se estableció, pero si usted llegan al nivel nacional, la narrativa se vuelve muy, muy débil y estamos, digamos que por encima de los legisladores en el sentido de que, como decía Viesca, también está en esta cuestión de cómo crear el fuego como parte del sistema de medio de vida que permite, por ejemplo, en el caso de los legisladores, ellos dirían automáticamente que eso sería emisión de dióxido de carbono y que la práctica es incorrecta, ¿no? Pero en términos de eso es en términos de los legisladores, porque ellos básicamente lo que hacen es crear leyes que son en detrimento de los pueblos indígenas y que criminalizan las formas tradicionales y los medios de vida tradicionales. Pero realmente esos medios de vida tradicionales son los que contribuyen a la biodiversidad y a la conservación de la biodiversidad. Entonces se trata de construir estas capacidades que los pueblos indígenas han estado construyendo a lo largo del tiempo y el mundo necesita realmente tener esta contribución de los pueblos indígenas. Realmente quieren este liderazgo de los pueblos indígenas que estén centrales, no solamente en la transición justa, sino en la toma de decisión en general con respecto a la crisis ambiental. Y han estado siendo educados, están siendo educados y están aprendiendo a partir de las formas de vida de los pueblos indígenas y los sistemas de conocimiento. Ellos contribuyen en ese sentido, contribuimos en este sentido y es muy importante cambiar esta mirada porque vemos muchas cosas a través del sistema educativo y esto es en lo que se basan los legisladores. Y hay que cambiarlo a nivel nacional si realmente queremos que estos acuerdos internacionales se implementen. Muchas gracias. Quiero agradecer, Jacqueline. Sigue nuestra interpretación aquí con nosotros. Si puede ser bastante breve, por favor, Jacqueline. Adelante. Estás silenciada, Jacqueline. No te escuchamos, Jacqueline. Disculpe. Perdón. Bueno, quiero referirme a lo que ha hecho el pueblo nación mapuche con el tema de las recuperaciones territoriales que ha llevado el pueblo, donde, bueno, se han devuelto los ríos, también hemos rescatado las semillas tradicionales en contra de lo que ha hecho muchos estados, que es firmar el tratado del TTP-11. Y bueno, eso en la actualidad nos ha servido en el periodo de pandemia, sirvió mucho a que las comunidades indígenas o los pueblos originarios del país hayan llevado alimentación a las poblaciones, quienes estuvieron con devastaciones de alimentos. Eso. Jacqueline, very well helped. Yes, Janine, Por please. esa aportación. Janine. Sí, un poco a aportar a lo que están diciendo nuestros parientes. Por eso es que hemos estado consistentemente trabajado analizando estos acercamientos del espacio blanco al desarrollo. Y por eso estas soluciones basadas en la naturaleza y las formas en que estos marcos han sido cooptados y llevados a los intereses corporativos es la misma manera en que estos esfuerzos le dan personalidad jurídica a los sistemas de los ríos y a las semillas. Y esto también está siendo cooptado por los intereses corporativos y los estados. Y esta cosa sencilla es que pensando en lo que la gente dice y considera como derechos reconocidos, nosotros somos sujetos de derechos humanos y sin embargo estos mecanismos económicos, políticos y legales continúan violándolos, creando nuevas estructuras legales para
Lo que tenemos que hacer nosotros es crear estas nuevas estructuras legales para que estas soluciones entren a una fase de implementación y de respeto y de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas como algo fundamental. Y solamente quiero llevar esto a la mesa porque estamos hablando de energía renovable y minería de minerales críticos como algo que va a seguir expandiéndose, que va a ser acelerado para poder apoyar el desarrollo de la tecnología de inteligencia artificial y los centros de datos de inteligencia artificial. Así que eso es lo que estamos realmente viendo ahora como una nueva amenaza que tiene como blanco a los territorios y tierras indígenas para que se puedan dar lo necesario en términos de la demanda de manufactura para el uso de tecnología de inteligencia artificial y minería de datos. Entonces, esto es en función de lo que ha sido propuesto ahora y que está impactando, por ejemplo, al lago Cree con sus especies de peces tan tradicionales y tan importantes vida. Hay una inversión de 70 billones de dólares. Entonces necesitamos filantropía para que empiece a crear caminos para enfrentar estos nuevos desafíos y que sean liderados y diseñados por pueblos indígenas y mecanismos de pueblos indígenas. Bueno, muchísimas gracias, Janine. Voy a concluir y voy a darle las gracias a todas las regiones y a todos los panelistas. Ha sido muy poderosa su presentación. Gracias por compartir los enlaces. Se van a ah, compartir toda la información que se ha compartido aquí. Gracias a todos los participantes. Veo cientos y cientos de participantes. Gracias por unirse. Ha sido un mensaje muy poderoso. Gracias a todos. Ha sido también muy certero en el tiempo en el que llega, en este tiempo tan crítico, y pensamos que continuaremos adelante con este tipo de webinarios globales. Y mis comentarios finales, tenemos que reconocer que la economía verde llegó para quedarse y su éxito depende de la intuición. En ese sentido, que en adición, no solamente a la cuestión de los pueblos indígenas, esto es un asunto de derechos humanos, es un asunto ambiental, es un asunto de desarrollo. Ese tiempo de solidaridad y de compartir con ese propósito. Y por ahora, hasta la próxima y que caminemos juntos en alianza. Hagámoslo juntos y creo que si lo hacemos así, esto es solo el inicio. Muchísimas gracias por su tiempo, por su compromiso y los vemos muy pronto. Y por supuesto, muchísimas gracias a nuestros intérpretes. Gracias a Brian por reunirnos a todos y por el trabajo de todos nuestros socios. Y muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.